Hola a todos, pues bienvenidos a la nueva sesión, a la sesión 8 de su clase de Historia Universal e Historia Mexicana. Espero que hayan visto el video anterior, espero que estén muy bien, me da gusto saludarlos y espero este video sea de su agrado. El día de hoy vamos a ver la continuación de lo que nos quedamos en la clase pasada. Hoy vamos a ver el tema de la Segunda Guerra Mundial. Un tema bastante delicado, bastante complejo y pues que trataremos de resumir en sus partes más específicas y en las partes más fundamentales. Bueno, como sabemos, la Segunda Guerra es un evento relativamente reciente porque fue durante la primera mitad del siglo pasado. Entonces no hay una brecha temporal tan larga. De hecho, a lo mejor nosotros en nuestro contexto histórico no, pero algunas personas de otros países donde sí hubo, digámoslo así, guerra en su territorio, todavía conocieron a personas que pelearon o vivieron los estragos de la guerra. Entonces, pues no es una situación que esté tan lejana a nosotros y es un evento que sí marcaría un antes y un después en la historia contemporánea. Pero pues vamos ir resumiendo un poquito esto y vamos a ir sacando los puntos más importantes. Para empezar, factores decisivos para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como vimos en la clase anterior, había en Italia, en Alemania y en Japón regímenes totalitarios. ¿Por qué es esto? Que se impuso la fuerza en el gobierno. Tenemos el ascenso del fascismo con Mussolini en Italia, el poder del partido nazi en 1933 cuando consiguen que Hitler sea el canciller de Alemania y eliminan a todos los partidos políticos de oposición. Y mientras tanto también en Japón tenemos el militarismo pues japonés, donde el emperador va a entrar en guerra con los Estados Unidos un poquito más adelante. Estos son factores decisivos que determinan el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿dónde vamos a situarnos específicamente? Bueno, el inicio de la guerra se da el 1 de septiembre de 1939. Este es el comienzo de todo, donde la Alemania nazi se levanta, se crea una guerra y empieza por la invasión de Polonia. Pero antes de llegar a la invasión de Polonia, tenemos que decir algunos de los factores muy determinantes que existieron durante la Segunda Guerra Mundial. Como nosotros sabemos, durante este tiempo se dio una persecución antisemita, que quiere decir un odio racial ante los judíos, y una ideología de supremacía racial. Esto ya lo habíamos visto la clase anterior, en donde nosotros vimos que desde muy chicos en las escuelas, en las familias, se les inculcaba un sentido de nacionalismo a los niños, a los jóvenes, y se les hacía ver a los demás países como enemigos de lo que quería ser Alemania como un país gobernante, como un país poderoso, como el que iba a traer la gloria a todo el pueblo alemán específicamente. Ellos sentían que su raza era superior a cualquier otra y por eso perseguían a los judíos, a los homosexuales, a los gitanos y también a los discapacitados. Era una persecución porque según ellos, según su ideología, atentaban contra el modelo del hombre o el ser humano ideal. Según ellos, el ser humano ideal era la raza alemana, la raza aria. Entonces, esto va a ser muy importante porque va a ser un factor determinante, ya que a partir de ahí se va a empezar una persecución que va a desencadenar tres cosas principalmente: el holocausto, los campos de concentración y la experimentación humana. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán persiguió a todas estas personas y las concentró en diversos campos pues, de concentración, valga la redundancia, campos de trabajo y campos de exterminio, en donde eran sometidos a trabajos forzados, donde eran tratados en condiciones infrahumanas, donde ni siquiera
eran alimentados y posteriormente los utilizaban para construir, ya fuera, ¿cómo se le puede decir? Eran utilizados para como mano de obra, pues los que eran concentrados en los campos eran utilizados como mano de obra y ya cuando su cuerpo no podía más, pues simplemente los asesinaban. Los asesinaban como nosotros sabemos, primero en estas cámaras de gas, llevados por medio de engaños, donde decían que iban a recibir una ducha y los metían en las cámaras y los llenaban con el gas Ciclón B y esa era la denominada solución final. Primero los envenenaban con los gases y una vez que fallecían en esta cámara, los incineraban en hornos. Esto fue un acto muy repetitivo que llevaban a cabo en los campos de concentración. Y pues no solamente eso, sino también muchos de los médicos alemanes hacían experimentaciones con los mismos judíos presos en los campos. Hacían experimentaciones médicas, probaban algunas de las armas que estaban desarrollando los ingenieros alemanes, los efectos de ciertas medicinas, también experimentaban procesos de cirugías y todo esto, pero pues era hecho en condiciones, como ya he dicho, infrahumanas. A esto nos referimos con la persecución de los judíos, el holocausto judío también, y lo ocurrido en los campos de concentración. De hecho, ahí queda como una anécdota. Hay una rama de filosófica, una escuela filosófica que se le denomina la Escuela de Frankfurt, y ahí hay un pensador llamado Teodoro W. Adorno, quien escribió tiempo después de terminada la guerra que después de Auschwitz, que era uno de los campos de concentración más grandes de Alemania, bueno, que tenía el ejército alemán, él escribió que después de Auschwitz ya no se podía escribir poesía. ¿Por qué? Porque esto representaba un punto de inflexión que no iba a tener precedente alguno, ya fuera antes o después. Ya las cosas no iban a poder ser iguales y prácticamente el rasgo de humanidad que pudiéramos haber llegado a tener quedaba desaparecido después de los campos de concentración. Pero bueno, esto es importante señalarlo porque son factores determinantes que van a contribuir al ejercicio de los alemanes como un ejército. Es bastante delicado tratar este tipo de temas porque, pues como ya lo dijimos, es un tema todavía reciente. Entonces, eso al respecto es importante señalarlo porque es una parte fundamental de nuestra historia. Recordemos que una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que necesitamos conocer la historia para no repetir los mismos errores en el futuro. Por eso es también importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, hasta aquí una parte de la Segunda Guerra, principalmente con las ideas del Imperio Alemán o el Tercer Reich, que es lo mismo. El Tercer Reich significa Tercer Imperio Alemán. Entonces, esas eran sus ideas, esas eran sus posturas, y esas fueron algunas de las maquilaciones que hicieron cuando ellos estaban en el poder en Alemania y cuando empezaron a invadir a los otros pueblos. Pero vamos a ver ahorita un poquito más al respecto del tema de la guerra, sin en cuestiones más meramente formales. Entonces es en el videito que sigue, vamos a ver qué es lo que están haciendo los alemanes en la guerra.